Vamos a destapar esta cajita. Esto llega desde Bogotá, es un tablero, nos lo envía un suscriptor. Vamos a ver cómo nos va. Listo, fuera la caja, vamos a conectarlo. Listo, ya con el socket puesto vamos a alimentarlo, vamos a colocarle 12 voltios, 100 miliamperios. Para eso vamos a usar cable negro con raya amarilla, tierra. Cable blanco y cable café van a ir al positivo. Conectamos primero el cable blanco y esperamos un momento porque la pantalla después de unos segundos nos debe mostrar unos números. Esos números corresponden a la versión del firmware que fue instalado en el tablero. Vamos a ver qué aparece. Bueno, el tiempo pasa y no aparece nada. Entonces eso ya es una mala señal, el tablero no está encendiendo. Obviamente, por eso lo enviaron, ¿no? Uy, ¿qué pasó aquí? No está el eje de la aguja. Seguramente cuando retiraron la aguja salió con todo. Habrá que reponerlo. Listo, quiero mostrarles lo que está pasando acá en la fuente. Como les dije, tenemos 12 voltios y está seteada a 100 miliamperios. Y si se dan cuenta, cuando conecto el tablero, se activa la luz roja que me indica sobre consumo 100 miliamperios y el voltaje cae a 2.6 voltios. Como el amperaje está tan bajo, el voltaje se cae. Pero esto es una indicación de que hay un cortocircuito. Ahí está. Conecto nuevamente. 110 miliamperios, 2.6 voltios. Desconecto, sube a 12 voltios. Conecto, se cae nuevamente. Esa es la razón por la que cuando vamos a hacer una reparación no podemos usar la batería del vehículo, la batería del carro, la batería de la moto directamente. La batería tiene bastante amperaje y si nos encontramos con un corto podemos agrandar el daño, podemos causar más daño del que teníamos inicialmente. Esa es la ventaja de la fuente le bajamos el amperaje y entonces ya no vamos a causar más estragos. Bueno, ¿qué sigue? Pues lo que sigue es, vamos a quitar la pantalla. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta aquí no hay componentes, pero sí están todos debajo de ella. Entonces no queda de otra. Para poder trabajar hay que removerla. Entonces vamos a hacer eso. Bueno, ya con la pantalla desmontada vamos a empezar a identificar partes. Aquí por ejemplo, un transistor S6004D. Este transistor recibe el pulso de entrada para que el tablero arranque. Luego acá un regulador de 5 voltios. Este es el que nos va a alimentar todo en el circuito. Ahí está, 450M5, regulador positivo de 5 voltios. Aquí como pueden ver se mantiene el corto, 100 miliamperios, 2.6 voltios, el voltaje está caído, la luz de alarma activada. Y entonces vamos a medir, donde deberíamos tener 12 voltios tenemos 2.5. Tierra son el pin 11 y 12, ¿sí? Y el pin 20 es el pin de entrada de los 12 voltios, entrada de alimentación constante de la batería. Si nos fijamos, ese pin nos conduce directamente
toda esta área que está marcada como TP1. Y aquí viene algo muy importante. Todos esos puntos que estén marcados como TP son test points, puntos de prueba. Los test points nos van a servir para tomar muestras de voltaje en determinados puntos. En este caso, por ejemplo, el TP1, test point 1, conduce directamente aquí a todos estos puntos y nos llevan a este terminal de esta resistencia y a este terminal central del transistor. Es decir, que cuando alimentemos 12 voltios, acá deberíamos tener 12 voltios. Pero como de momento hay un corto, pues solo tenemos 2.5. Listo. El primer test point que vamos a medir es el TP1, obviamente porque al ser TP1 es el primer punto de prueba, es de los primeros sitios donde llega el voltaje. Como no tenemos nada que se esté calentando, no tenemos evidencias, indicios de dónde pueda estar el fallo, entonces vamos a seguir la secuencia. TP1, luego TP2, TP3 hasta encontrar el fallo. Por ahora quiero mostrarles esta parte del circuito. Aquí esta resistencia toma una muestra de voltaje del TP1, lleva a través de este punto que conduce al otro lado. Vamos a seguirlo. Aquí está, se va por aquí y llega a este punto. 1, 2, si lo ubicamos fácilmente. Sale aquí, listo. Ahora de aquí a dónde va, 2.5 y llegan directamente a este pin. Automáticamente deducimos que este pin es la base del transistor. ¿Por qué? Porque la resistencia toma una muestra del voltaje de entrada que está en TP1 y lo lleva hasta la base para polarizar el transistor, de modo que a través de este otro pin alimenta un voltaje que viene siendo TP2. Ya tenemos TP1 y TP2. Bueno, acá hay una cosa que quiero que noten. 1.7 voltios en TP2. ¿Por qué si en TP1 hay un 2.5, en TP2 hay 1.7? Bueno, para que la corriente fluya a través de este elemento existe un pequeño consumo. Por eso cada vez que la corriente pasa a través de un componente hacia otra dirección, va a haber una pequeña caída de tensión. Porque claro, el elemento debe consumir algo para poder trabajar. Señores, nadie trabaja gratis, en la vida no hay nada gratis. Este señor también nos cobra. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, quiero que vean lo que pasa cuando remuevo esta resistencia. Al quitarla ya no va a haber esa muestra de corriente en el pin del transistor, tal caso que entonces va a dejar de conducir. Ya no va a estar polarizado, no va a conducir. Y entonces nos va a quedar en evidencia cuál es la forma en que este circuito funciona. Es un circuito habilitador. Podríamos hacer un puente y quitar el transistor, igual funcionaría. Simplemente estos son protecciones que trae el tablero para que si en algún momento el voltaje de entrada es demasiado alto, evitemos que haya un daño mayor. Entonces el componente se sacrifica, pone en corto, pero evita que el voltaje pase a los otros componentes. Listo, aquí se dan cuenta, ya tenemos 0 voltios, porque no está la resistencia que era la que traía ese voltaje. Como tenemos 0 voltios en este pin, pues sencillamente en este otro también tenemos 0 voltios. Entonces ahora hasta que no la coloquemos nuevamente en su lugar, no vamos a tener voltaje en la entrada del transistor, por tanto no se va a polarizar y no vamos a poder llegar con voltaje hasta el TP3, porque ya superado este punto tenemos que ir a buscar TP3. Aquí está, TP1. Si notan, el voltaje ya subió a 12 voltios. ¿Por qué? Porque el transistor no está polarizado, simplemente no hay consumo, no está conduciendo hasta el componente que está en corto, por eso el voltaje ahora sí se mantiene a la entrada en TP1, pero en TP2 no hay nada. Obviamente en TP3 tampoco va a haber nada. Listo, y vamos en TP2. Ahora quiero que miren TP2, este punto nos lleva al otro lado y nos conduce aquí directamente a este condensador.
¿Listo? ¿Por qué? Porque TP2 es un voltaje de salida, entonces debe tener un condensador para estabilizarlo. Siempre en todas las fuentes hay condensadores a las salidas. Cuando más adelante lleguemos al regulador vamos a encontrarnos con que también hay un condensador. Ahora, hacia este lado va el condensador pero hacia el otro lado nos lleva por esta pista hacia la parte alta del tablero y llegamos a este punto. Justo aquí. Vamos a darle la vuelta, vamos a ubicarlo, que es este, y vamos a ver a dónde nos lleva. Ahí está, continuidad entre este punto y TP2. Listo. Pero ahora vamos a ver hacia dónde se dirige. Lo más lógico es que de aquí nos lleve directamente a la entrada del regulador. Ahí está, continuidad. Entonces TP2 se viene por este circuito, por esta pista, y se conecta al regulador. Por tanto, el otro pin, que es la salida, irá conectado a un condensador para estabilizarlo, tal como era el caso de TP2, y luego a TP3, donde será despachado a alimentar algo otro circuito. Pero en TP3 ya deberíamos tener un voltaje de 5 voltios en vez de los dos de entrada. Recordemos que la resistencia todavía no la hemos puesto, por eso tenemos voltajes por aquí. Ahora aquí estoy midiendo continuidad TP2 justo aquí y nos lleva directamente a este pin. Luego TP3 debe ir conectado a este pin. Ahí está. Esta es la salida del regulador. Por tanto, este del centro es tierra. Listo. Y este pin va a ir conectado al condensador tal como les dije. Listo, ahora vamos a poner de nuevo la resistencia para habilitar el circuito. Bien, vamos a usar Rosin, vamos a colocarlo sobre el regulador y vemos qué comportamiento está teniendo. Podemos ver si está calentando. Oh, se me chorreó, me lo limpio un poco, con eso basta. Y quiero que quede bien, ahí está, que quede pálido. Entonces vamos a alimentarlo y vemos si calienta. Bueno, y si se calienta entonces está dañado. No, si se calienta, lo que quiere decir es que a la salida tiene voltaje, pero algo lo está consumiendo, por eso él se calienta. Pues, vamos a ver el voltaje de entrada, conecto el multímetro, escala por 20 voltios, corriente directa. Ahí está, tenemos 2.6 voltios a la entrada, es lo que está llegando, no es lo que está llegando al regulador, están llegando 12 voltios, pero como tenemos un consumo excesivo se están cayendo a 2.6, 2.7, está marcando aquí. Y yo puedo ver en las esquinas que ya empieza a calentarse. El rocín que pusimos, que quedó opaco, ya empieza a tornarse negro nuevamente, es porque empieza a haber calor y lo funde. Voy a darle otro momento, pero sí ya lo veo que está cambiando de tono. Ahí se nota cómo se va poniendo oscuro, pero como les digo, esto no indica que esté dañado. No todo lo que se caliente está dañado.
Está haciendo un esfuerzo por mantener voltaje a la salida y algo lo está consumiendo, por eso se calienta. Vamos a darle otro momento. Bien, ahí ya se puede ver que sí calentó. ¿Por qué se calienta tan poquito y demora tanto? Bueno, recuerden que la fuente está limitada a 100 miliamperios. Si tuviéramos todo el amperaje de la batería con sus 12 voltios, esto estaría hirviendo. Pero gracias a la fuente podemos limitar qué tanta corriente pasa por el componente. Sin embargo, aquí se puede ver como ya está un poco brillante. Tiene un aspecto meloso el flux que pusimos, el rosin. Entonces, eso nos indica que está trabajando. Ahora vamos a quitarlo. Ahí está, se ve como brilla. Un aspecto pegajoso. Vamos a quitarlo y vamos a inyectar los 5 voltios que él despacha, los vamos a inyectar con la fuente. Con eso vemos si algún circuito se está calentando más adelante. Listo, voy a buscar mi soldadura. ¿Dónde la puse? Aquí está. Vamos a ponerle un poquitito de soldadura nueva para que sea más fácil fundir. Esto me lo enseñó don Oscar Valenzuela. Tenemos soldadura nueva, con eso es más fácil despegar el componente. Ahí está, salió. Démoslo por acá a un lado donde no se nos pierda. Bien, quitamos el exceso de soldadura. Y ahora vamos a buscar un cablecito. Fíjense cómo el voltaje se elevó a 12 voltios. Eso nos quiere decir que el consumo está después del regulador. Por eso les decía, el regulador se calienta porque está haciendo un esfuerzo por mantener el voltaje. Pero como le estamos aplicando poco amperaje, solo 100 miliamperios, por eso el voltaje se cae. Tenemos voltaje en TP1 y voltaje en TP2. Ahí está. TP1, 12 voltios. TP2, 12 voltios. Cuando vayamos a TP3 no vamos a tener voltaje. Esta es la entrada del regulador. Aquí TP3 tenemos 0 voltios porque el regulador está desmontado. Sin embargo, sí tenemos los 12 voltios a la entrada, en el pin de entrada del regulador. Entonces, de esta forma, usamos los test points para ir diagnosticando el circuito. Comenzamos TP1, estabilizar el voltaje, pasamos a TP2, en este momento vamos en TP3. Bueno, les quiero mostrar con el multímetro en continuidad. Escuchen cómo pita. Nos está indicando que entre tierra y la salida del regulador, que es este pin, hay un corto. Esta es la entrada, está bien. Esta es la salida. Tenemos continuidad total. Entonces vamos por buen camino. Sobre esta pista hay un cortocircuito. Bien, estoy apoyando el palpador rojo sobre el tab de tierra del regulador. Este es un punto que conduce directamente a tierra. Y ven como la salida me indica continuidad. Entonces vamos a ver ese pin, ese circuito que está conectado a la salida. Vamos a tratar de verlo a detalle para saber hacia dónde nos lleva. Este de acá es el polo positivo del condensador que está conectado a la salida del regulador. Siempre, como les dije, a la salida de una fuente hay un condensador estabilizando esa salida. Entonces, vamos a seguir. Acá lo que estoy tratando de hacer es ubicar en qué dirección toma el circuito. Es decir, ya sabemos que la salida del regulador
va conectada directamente a TP3 aquí, y vemos que TP3 es todo este pad, conecta con estos condensadores que van después a tierra. Luego por este punto sale al otro lado del circuito y tenemos que saber hacia dónde nos va a llevar. Entonces vamos a seguirlo. Listo, todos estos puntos tienen conexión con TP3. Ahí está. Ahora, como ya sabemos que todos estos pines están conectados a TP3, tenemos que decidir por cuál de todos nos vamos a ir para seguir buscando la falla. Vamos a ver qué tenemos por este lado. Fíjense cómo hay una cantidad de puntos que están conectados a TP3. Porque como les decía, el tablero trabaja realmente con 5 voltios. Esos 5 voltios empiezan a alimentar toda la circuitería. Este, por ejemplo, es el driver del motor. Y ahora lo que voy a hacer es, aquí está el regulador. Entonces, esta patita, que es la salida, la vamos a levantar. Permítanme una pinza. Acá. Vamos a levantarla un poquitito para que cuando lo soldemos quede en el aire. Entonces, lo voy a colocar aquí. Listo. Vamos a usar el cautín para soldar este otro pin. Bien, entonces ¿qué pasa? Este pin está levantado. ¿Qué va a pasar? Que cuando pongamos voltaje vamos a poder medir el voltaje de salida. Es decir, vamos a alimentar con la fuente desde TP1, desde el cable de entrada, cable blanco. Y vemos como la salida del regulador no tiene corto. El corto está en el circuito. Vamos a pasar a escala de 20 voltios. Vamos a empezar a tomar lecturas. Mensaje de los inteligentes. Está a 12 voltios a la entrada. Bien. Como el pin del regulador está levantado, no tenemos caída en la tensión porque el corto está aislado. TP2, 12 voltios, bueno 11.8 el consumo del transistor. TP3, 0 voltios. Sin embargo, si los medimos en el regulador, ahí están 5 voltios, 4.9, 5 voltios. En este momento el regulador ya no va a calentarse porque no está haciendo ningún esfuerzo para mantener esa tensión. Ahora sí, vamos a soldar un cablecito, pero no lo vamos a soldar al pin del regulador, vamos a soldar al circuito donde iría ese pin, es decir, a la salida de los 5 voltios. Resumidas cuentas, a TP3. ¿Listo? Entonces, dame continuidad entre TP3, la punta de mi cable, y ahí está, conectado a la salida del circuito, no al regulador. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ese cable? Vamos a inyectar en ese cable 5 voltios
directamente desde la fuente, vamos a omitir TP1, vamos a omitir el transistor, vamos a omitir TP2, vamos a omitir el regulador. Como el regulador es de 5 voltios, vamos a inyectar 5 voltios. Vamos a darle ajuste a la fuente, bajamos voltaje, ahí está, 4.8 voltios es suficiente. Entonces vamos a poner la pinza roja, ahí acompañado del palpador rojo del multímetro para que podamos ver qué va pasando con el voltaje. Ahora lo que hago es que pongo algo de rosin, vamos a ponerle rosin aquí, toda esta parte, porque no sabemos dónde vamos a tener calor. Este es el driver del motor, no creo que tengamos problema por ahí. Ya a estas alturas estoy sospechando más del microcontrolador, no hay muchos más componentes hacia dónde ir, entonces las opciones están terminando. De todas formas vamos a hacer esta prueba como para que sea un poco más visual. A ver, está conectado, 5 voltios. Cuando conecto el voltaje se cae. ¿Por qué? Porque algo ya lo está consumiendo. Recuerden que el regulador está desconectado. Vamos a darle tiempo para que empiece a calentar, a ver si evidenciamos por dónde tenemos el problema. Bueno, ahí aumenté un poco la velocidad porque estamos trabajando solo con 100 miliamperios. Si pudiéramos un poco más de amperaje, tal vez calentaríamos más rápido la pieza, pero sin embargo ya puede verse como el microcontrolador empieza a oscurecerse. Estas son malas noticias para el amigo, porque el microcontrolador no tiene ninguna salida que sea capaz de consumir la corriente que viene del regulador. Todas las salidas que maneja el microcontrolador son sumamente bajas en cuanto a consumo. Por tanto, si él se está calentando, definitivamente tenemos un daño. Ahora lo que tendríamos que hacer es removerlo. Con eso debería desaparecer el corto. Listo, vamos a dar una cuchillita para levantar la silicona, porque debajo están los pines de conexión. Necesitamos calentarlos para poderlo retirar.
Listo, fuera la silicona, ya está limpio. Vamos a ver que el corto persiste. Seguimos con la falla. Listo, ahí salió. Me perdonan que haga tanto corte y que acelere el video, pero es que ya llevamos media hora de video y nada que terminamos. Entonces, vamos a terminar de limpiar estos restos de silicona mientras el circuito se enfría para poder aplicar voltaje nuevamente y ver si se quitó el cortocircuito, si se bajó el consumo. Vamos a quitarle los restos de soldadura para que no hayan pines unidos, porque pues, eso nos generaría falsas lecturas. Que quede bien limpio. Ahí está. Ahora vamos a limpiar un poco para poder apreciar bien los pines. Listo, ahora vamos a soldar de nuevo el cablecito porque se nos arrancó. Vamos a soldarlo aquí a la salida del regulador para volver a inyectar los 5 voltios y ver qué pasa ahora con el voltaje. Escala por 20 voltios y ahí está, 4.9 voltios. Ya no tenemos caída de tensión, es decir que el corto se eliminó. Ahora voy a quitar el cablecito, vamos a quitar el cablecito. Listo, ya no lo necesitamos. Vamos a soldar el pin del regulador directamente al circuito que debe alimentar. Aquí caliento y lo agacho. Como lo habíamos levantado para que no hiciera contacto, hay que bajarlo un poco hasta que llegue al pin. Listo. Ahora vamos a encender la fuente y a medir de nuevo. Entonces, TP1, test point 1, 12.4 voltios, test point 2, 12.0 voltios y por fin test point 3, 5 voltios. Ahora, los pines de alimentación del microcontrolador deben estar por aquí, 5 voltios, aquí hay uno, generalmente son 2 o 3. Aquí está el otro. Bien. Entonces, la única manera de salvar este tablero va a ser conseguir un tablero donante para sacar el microcontrolador. Recordemos que estos microcontroladores, si se consiguiesen nuevos, vienen vacíos, vienen sin programación, por tanto no bastaría con conseguir la pieza, tendríamos que sacarla de un tablero de segunda. Por ahora lo único que nos queda hacer es llamar al dueño, darle la mala noticia y descanse en paz, señor microcontrolador. Nos vemos.